Orígenes del concepto. Ya veíamos la clase, el video anterior que por definición que era el concepto, ¿no? Y veíamos tres autores, que era Gutiérrez, Chávez, y nos decían que el concepto era una idea, un pensamiento articulado y que tenía una representación sobre un objeto o de un objeto. Eh, Sin embargo, este concepto o la idea del concepto en la lógica tiene ciertos orígenes en ciertas partes fundamentales. Em, Podemos decir que el concepto es una experiencia sensible, o sea, la tenemos que experimentar a partir de una idea, de una experimentación o de una vida cotidiana. Son representaciones intelectuales de las cosas, o sea, que son expresiones, ¿sí? Prácticamente son expresiones y que se concretiza en una imagen intelectual cuando nos dicen o hablan de esa cosa, y que nuestra mente automáticamente, cuando nosotros estamos hablando con una persona, nos hablan de un tema o de una cosa o de una persona y automáticamente nuestro cerebro va a su catálogo de imágenes y la memoria genera o proyecta ese recuerdo en nuestro pensamiento. Y entonces cuando estamos hablando de una cierta persona, pues generamos ese pensamiento y nos imaginamos las cosas, ¿no? No sé si cuando ustedes hablan con alguna otra persona, pues tienen esta idea de generar ciertas imágenes o ciertos pensamientos cuando están hablando de una persona, de una cosa o de un objeto y siempre la tienen presente. Eso es, digamos que la generación de las representaciones intelectuales. Y es que la mente logra aprender la esencia de las cosas por tres fases o procesos. Y es que cuando nosotros tenemos esa capacidad de resguardar cierta información en nuestra memoria y después utilizarla en unos procesos, este, ya sean cognitivos o procesos mentales o procesos, digamos que de construcción de ideas, como lo es en la lógica, tienen que pasar por tres fases. La primera fase es la percepción o sensibilidad. O sea, nosotros percibimos una idea o una imagen, un objeto, porque somos sensibles a todo ello. Nuestra mente está capacitada para ser sensiblemente este, y obtener toda la información de estos conceptos a través de la aprehensión, como lo veíamos en la lógica formal. Otra parte es la abstracción, que ya también nos lo planteaba cuando nos lo representaba o lo veíamos en la parte de la lógica formal, cómo esa abstracción se va generando, ¿no? Y es a partir de pensamientos o mentalidades que ya se tienen. Y por el otro es la generalización o conceptualización, ¿sí? A toda expresión o ¿cómo se llama? Representación intelectual, la tenemos que catalogar entre una generalización o una conceptualización. Generalizar es completamente abrirla, ¿no? Y de eso va a obtener mucho el concepto, porque en su extensión puede generar varios conocimientos o pensamientos, mientras que en su conceptualización, pues, es mucho más mínima, pero menos importante. Y es que cuando nosotros hablamos de estas tres fases de procesos, que es la percepción o sensibilización, abstracción, generalización o conceptualización, debemos de irnos a la parte en la que vemos que no podemos confundir las operaciones mentales como resultados de la idea o concepto, sino más bien estas tienen que ser una forma de expresión del término o palabra. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando nosotros estamos trabajando ya en la formación de oraciones o de juicios, silogismos como ustedes lo quieran ver más adelante, pues vamos a tener que construir ideas, ¿sí? Entonces, recordemos que los juicios son esos, ¿no? Son pensamientos más concretos que parten de una idea. Las ideas son los que tenemos en nuestro cerebro y que particularmente nos ayudan a generar y a concretizar ciertos pensamientos lógicos, como pueden ser lógicos matemáticos o como solamente pueden ser lógicos verbales, ¿no? Entonces,
Eso es. Y los orígenes del concepto están dentro de esas capacidades. Y entonces decimos que las fases para esta concretización, para lograr aprender la esencia, es que debemos entender la percepción que consiste en captar, ¿sí? La percepción es captar este, por medio de los sentidos ciertas características de un objeto. ¿Sí? ¿Cuáles son las características? Esa es la percepción, ¿no? Cuando vas en la calle y percibes un aroma medio feito, pues tienes que buscar con tus sentidos cuáles son las características o de dónde se está desarrollando todo ese olor, ¿sí? En el caso de la abstracción, ahora, por otro lado, vamos a tener lo que es la abstracción, que es identificar esas características esenciales, ¿sí? Son la abstracción es identificar las características esenciales. Y por último vamos a tener la generalización, que es formar clases a partir de la relación de ciertas características comunes. Entonces, percepción es captar, abstracción es identificar, general es formar. ¿Sí? Todo tiene que ver con los objetos. Ahora, ¿cómo se desarrollan o cómo se mueven a partir de esto? Dice que la operación mental tiene que ver con su percepción, abstracción y generalización, como lo veíamos en esta parte de acá. En cuanto que a la forma lógica, la percepción se va al concepto o a su clase. Y la forma de expresión solamente va al término de una palabra. ¿Sí? Término o palabra. Entonces, concepto es mucho más general y el término es como lo que yo creo que se los explicaba esto en un video anterior cuando dábamos la definición de conceptos con algunos autores y que prácticamente determinaban las definiciones que la forma de la percepción o la forma lógica es simplemente un concepto, ¿sí? Se habla de un concepto y sus clases, como lo vamos a ver más adelante con la clasificación de los conceptos. Y en el caso de la forma de expresión, podríamos decirlo en un aspecto lingüístico, filológico, gramatical o como gusten, en cualquiera de esas tres disciplinas o ciencias, el término es solamente la palabra como tal, ¿sí? No va a haber una concretización o generalización de la palabra como tal. Veámoslo con más detalle. Entonces, eso va a ser la concretización de lo que van a ser los orígenes del concepto. ¿Sí? Bye bye, se cuidan. ¿Y qué dijeron? Ya se fue, ¿no? Bueno, ya por último vamos a ver este tema que me estaba faltando, que es con respecto a las características esenciales y accidentales del concepto, donde vemos con más claridad lo que veíamos hace rato con las características del concepto o sus procesos, donde vemos que son un conjunto de las características esenciales y accidentales, las vamos a ver en un conjunto en donde tienen cualidades y que constituyen ciertos contenidos y que le permiten a la expresión, ¿sí? Entiéndanlo así. Son cualidades que constituyen la expresión de cada concepto y se distingue de dos notas. Estas dos notas van a ser las siguientes. Primero, las notas que son características esenciales sin cuales no podemos pensar el concepto. O sea, hay algunas características que no podemos dejarlas pasar porque si se las eliminamos pierden su esencia. Entonces, las notas con características accidentales que pueden existir, pero son necesarias para que tengan el concepto. O sea, prácticamente los conceptos tienen una cierta relación con sus definiciones o sus utilidades. Por ejemplo, aquí tenemos notas o características esenciales o irracionales. El objeto es un lápiz. Dentro de sus características esenciales es que es un instrumento
que nos ayuda a escribir. Pero dentro de sus capacidades accidentales tiene una presencia o no de borrar, o sea, como pueden borrarse o como no pueden borrarse. Este, por ejemplo, en su forma de color, en su forma de diseño, eso es lo que tienen, ¿no? O sea, hay unos lápices que traen para borrar o no se pueden borrar, si es que así lo podemos entender, y hay de diferentes formas, ¿no? Este, por otro lado, tenemos el concepto de planeta. En su característica esencial es un cuerpo celeste que gira alrededor del Sol, es un cuerpo celeste y que gira alrededor del Sol. Pero es un planeta que tiene anillos, es rojo y no es habitable. Entonces eso quiere decir que aquí ya nos está dando las especificaciones de qué tipo de planeta es, ¿sí? O como aquí arriba decía, o como puede borrarse, puede tener un color diferente. Yo puedo tener, ¿sí? Yo puedo tener tres lápices y de esos tres lápices a lo mejor uno es verde, uno es rojo y uno es rosa, pero el rosa tiene goma. El verde pues se le rompe mucho la mina y así sucesivamente puedo ir clasificando dentro de sus características accidentales a cada objeto o cada objeto que viene parte de un concepto y el mismo planeta también. O sea, podemos decir que es un planeta que gira alrededor del Sol, pero no sabemos de cuáles de los 9 planetas que tenemos. Pero ya dentro de sus características accidentales nos determina quién es, ¿sí? Quién es el que tiene anillos, pues ya determinaremos quién es, buscaremos dentro de un esquema cuál es el planeta que tiene anillos y si es rojo, y entonces prácticamente a ese sí le vamos a determinar cuál es, ¿no? O de qué planeta estamos hablando. Otro es el concepto hombre, que es un animal racional, ¿sí? Sus características esenciales es que es racional, si es que podemos así decirlo. Eh, y dentro de sus características accidentales, o sea, vas por la calle y dices, es que es un hombre como concepto. Quien me golpeó es un hombre, ¿sí? Pero dentro de esa capacidad o esas características esenciales, pues todos los hombres son racionales. Cual sea el menos capacitado, siempre va a tener uso de razón. Sin embargo, en sus características accidentales podemos tener como los mexicanitos, que tenemos, o somos, cortos de estatura, somos de piel morena, algunos tienen pelo largo, algunos otros como yo no tenemos, algunos son de ojos azules, otros son de ojos cafés, y así sucesivamente, algunos son güeros, altos, pero todos tenemos una característica que nos hace ser únicos. Y entonces esas van a ser las características accidentales que un concepto puede tener. Entonces, un concepto puede tener características esenciales que lo involucran en un todo, digamos que es como cuando hablábamos del campo semántico, ¿no? Bueno, no un campo semántico, sino más bien un campo, de una familia léxica, perdón. En una familia léxica podemos decir que lápiz es un instrumento de grafito que sirve para escribir, pero si entonces dentro de sus características accidentales podemos anotar lápiz, lapicito, lapizote, lapicero, este, ya de ahí podemos entender que hay una gran cantidad de términos que tienen ese radical y que pues significa que es un instrumento para escribir, pero o puede ser un lapicito, un lápiz pequeño, un lápiz grandote, un lapicero que es de minas, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de eso va a determinar la extensión de los conceptos, pero eso lo vamos a ver ya en un tema más específico en un próximo video y bueno, por el momento ahora sí ya es todo y nos vemos, se portan bien y se cuidan.